sobre todo un hito en reforzar la lucha anticorrupción, que para ser una lucha auténtica tiene que ser una lucha que respete los derechos, no que los avasalle. Yo recuerdo un caso que los invito a leer, que es el caso de un cubano que en el año 1966 fue detenido en los Estados Unidos y sometido a un proceso muy rápido en el estado de Arizona. Lo hicieron confesar ante la policía, el fiscal denunció, se sentenció y esto provocó pues una aceptación de todos la sociedad americana, pero los abogados apelaron, llegaron a la Corte Suprema norteamericana y la Corte Suprema dictó una sentencia que fue muy criticada pero en todos los niveles y en forma muy ácida, porque la Corte dijo: toda persona al momento de ser detenida tiene que tener la garantía de que el policía ante terceros le lea sus derechos, le diga que puede contar con un abogado y que puede guardar silencio. Y esto provocó una reacción tremenda y hoy en Estados Unidos y en gran parte del mundo es una regla de oro. Lo que estamos haciendo nosotros es defendiendo los derechos fundamentales y la lucha anticorrupción, y con esto redondeo la idea, se legitima en la medida en que respete derechos, porque si usted no respeta derechos y avasalla derechos, esa lucha va a tener dificultades, luego puede retrotraerse, puede inclusive existir el riesgo de encarcelar a gente inocente, y los delincuentes evaden porque dicen: ha habido esta y esta otra falla. Hagamos las cosas bien. ¿Y cuál es entonces la regla de oro que se establece en este caso para la prisión preventiva? Mire, primero, que la regla es que la persona es investigada en libertad, que la prisión preventiva es una excepcionalidad, que implica que el fiscal, que es el titular de la acción penal pública, acredite con elementos contundentes que hay indubitablemente un peligro de fuga o de obstaculización. Si esto no aparece acreditado, opera la duda a favor del reo y opera todo el amalgama de derechos que consagra la Constitución, entre ellos el derecho de defensa, el derecho a la presunción de inocencia, que parece que lo han puesto ahí a un costado y como si no tuviera importancia. La Constitución dice: toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe judicialmente y en última instancia su responsabilidad. Pero yo he llegado a escuchar un argumento que me ha parecido realmente desconcertante, en donde se dice: en el escenario cautelar no opera la presunción de inocencia. O sea, se ha establecido una distinción donde la Constitución no distingue. Entonces se dice: se presume inocente cuando la persona ya está en juicio, pero mientras tanto, cuando todavía no se ha iniciado el juicio, cuando no hay expediente y una posición que se plasma en la acusación fiscal, sino estamos en una etapa previa en donde el fiscal advierte que podría haber tal o cual peligro, sin embargo ahí no valen los derechos. O sea, el efecto es el mismo. Cuando usted la condena, va presa. Pero si antes la detienen y la meten en un penal, no, eso es distinto. O sea, juegan con su libertad, como si fuera pues un derecho que no tiene ninguna importancia, cuando lo más importante es que respetemos la libertad y respetemos algo más: la Constitución y las instituciones. Doctor Blume, buenos días. Buenos días. La principal crítica hacia esta resolución es de que podría generar jurisprudencia o una ante ello. Mire, yo respeto mucho las posiciones discrepantes, pero no podemos entrar en la lógica del absurdo. O sea, negar derechos porque puede haber una suerte de excarcelación masiva. Esto no es exacto. Si cada uno cumple a cabalidad su rol. Si la Fiscalía, como institución autónoma y constitucional, acredita bien los hechos que atribuye y cumple con su rol de ser titular de la acción penal y hace una denuncia en forma, y el Poder Judicial analiza con prolijidad, con detenimiento, con ponderación, respetando los estándares constitucionales, no tendríamos problemas. O sea, perdón, en el caso de Humala y Heredia, ni la Fiscalía ni el Poder Judicial cumplieron su rol. Mire, yo no quiero hacer un cargo, porque ese no es mi deber. Yo simplemente le digo, mire, lo que yo le digo, a la luz de lo actuado, a la luz de los elementos que hemos tenido, en donde nosotros hemos hecho un análisis de si se han cumplido con los estándares establecidos,
En este caso concreto, no se han dado los elementos contundentes que ameritan una conversión de la medida. Nosotros no nos hemos pronunciado sobre el fondo del asunto, pero miren, no puede ser que cuando a una persona la investigan, la autoridad diga, la prueba que me presente el investigado para mí no vale porque estoy en el escenario cautelar. Es decir, el fiscal presenta unas pruebas y dice, hay que meterlo preso, hay que meterlo a la cárcel. Y la persona dice, no, porque yo tengo estas otras pruebas. ¿Y sabe lo que le dice el juez y la corte? No, esas otras pruebas no las veo ahora, las veo ya cuando se haya formulado la denuncia y se haya abierto el proceso penal. Es decir, en el escenario cautelar estaríamos con esa tesis en una posición, en un territorio libre de control, en donde se puede avasallar derechos con el argumento de la lucha anticorrupción, y entonces ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda el derecho a probar, el debido proceso, la tutela procesal efectiva? Todos esos derechos los hemos tirado al tacho. ¿Eso es constitucional? ¿Eso es respetuoso del sistema constitucional? Cuando vinculante, que todos los fallos del Tribunal Constitucional son vinculantes y por ende esta sentencia debilitaría el uso de la prisión preventiva como mecanismo para garantizar la acción de la justicia. Mire, muy agradecido por la pregunta y revela prolijidad. Y le digo por qué. Porque una cosa es el precedente vinculante previsto en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, y otro es la interpretación de derechos que hace el tribunal y que cae dentro del artículo 5. Hay un primer artículo, que es el que he mencionado, el artículo 7, que dice que el tribunal puede establecer precedentes vinculantes con efecto normativo y general. Este no es el caso. Pero el artículo 5 dice, el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos en los procesos regulados por el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados de derechos humanos, las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos según los tratados de los que es parte el Perú. Y nosotros hemos dicho, esos tratados internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido estándares para la prisión preventiva y eso tiene que cumplirse. Y por lo tanto, si bien no es un precedente, sí es un referente que deben tomar los jueces en cuenta y deben seguirlos. O sea, acá lo que estamos propendiendo es, hagamos una lucha anticorrupción efectiva, completa, total, solidariamente todos los peruanos, pero bien, no con ligereza, para de repente meter gente inocente a la cárcel simplemente por una cuestión mediática y después tengamos que retroceder y volver a empezar como ha ocurrido en otras ocasiones. Pero en este caso, como es un caso de trascendencia, toda la opinión pública ha puesto atención en una corrección que hace el tribunal a un accionar tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial que no estaba de acuerdo con los parámetros establecidos. Pero esto, obviamente, ¿qué cosa traduce? Que muchas prisiones preventivas están mal dadas, y tanto es así que usted tiene esta situación patética. No tengo el dato exacto, pero es más del 40% de gente detenida en el Perú está bajo prisión preventiva. Y la prisión preventiva también produce, pues, en el Ministerio Público una situación muy especial. Pido la prisión preventiva, ya tengo a la persona detenida y me demoro para formular la acusación. Y mientras tanto, no vale nada el hecho de que la persona esté presa. O sea, la libertad, ¿se puede jugar así con la libertad? Doctor. Y nosotros tenemos que defenderla, los derechos fundamentales, y uno de los derechos fundamentales es la libertad de la persona, nos guste o no. Y los derechos humanos no tienen rostro. Es decir, no porque se trate de tal persona, sí reconozco el derecho, y porque se trate de otra persona no lo reconozco. Y nuestro deber constitucional e institucional es actuar en el marco de nuestras competencias, les guste o no les guste a los demás. Las sociedades más civilizadas son las que más respetan los derechos fundamentales. Doctor Blume. Yo respeto a la magistrada Ledesma, respeto sus opiniones y no voy a hacer un juicio sobre ellas. Simplemente le digo que en mi caso personal, yo tengo muchísimos votos singulares. Hay un tema procesal en el cual se aplica en muchos expedientes. Tengo, desde que entré como magistrado, 8.000 votos singulares. Y nunca he salido a hacer una denuncia porque discrepo. Por ejemplo, en el caso del Frontón, yo hice un voto singular.
¿Acaso salí a los medios para cuestionar a mis colegas? Yo creo que el sentido de estar en un colegiado es respetar la decisión de la mayoría. Así funciona la democracia. O sea, todos hemos debatido, hemos expuesto nuestro punto de vista, muy respetables. Ajá. Se adopta una decisión de mayoría. Yo pertenezco a una institución, pues tengo que someterme a la decisión de mayoría. Que no es la última. Si revisamos el fundamento 88, ahí se señala que en base a una interpretación sistemática del artículo 189, inciso tercero y 190 del Código Procesal Penal, se establece que cuando se trata de audios, estos deben pasar por un reconocimiento en donde debe estar presente el defensor del imputado o, en su defecto, el juez de investigación preparatoria. Esto no lo decimos nosotros, lo dice una norma jurídica. Y es más, el artículo 8º, inciso primero del mismo título preliminar del Código Penal, Procesal Penal, dice: todo medio de prueba será valorado solo si ha obtenido e incorporado, si ha sido obtenido o incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente válido. Entonces no se trata pues de que unos audios presentados en otro proceso, en donde además hubo una absolución y que reflejan un contenido, yo simplemente los invoco, los presento, y la otra parte, que es la involucrada, la supuestamente involucrada, no tiene derecho ni siquiera de que haya una diligencia de reconocimiento. Y mire, esto está en el artículo 88, y el tribunal ha dicho que ha invocado en este fundamento 88, ha invocado y ha referido lo que dice textualmente tanto el juez como la sala. Yo no quiero tomar más tiempo porque es largo, pero para nosotros ahí ha habido una violación del derecho de defensa. Ha habido una violación o sea, a usted le imputan un audio y dicen: esto prueba la responsabilidad y esto me amerita el cambio, y ese audio no se reconoce en el expediente. Doctor, entonces estamos en un territorio un poquito delicado, ¿no? Hablando de la posibilidad de más habeas corpus, el abogado... Pero es un caso distinto, y cada caso hay que analizarlo en su peculiaridad, en sus propias características. Pero la Constitución dice que toda persona tiene derecho a recurrir al habeas corpus, al amparo y a los demás procesos constitucionales. Y no es que se trate que seamos una cuarta instancia, porque nosotros no juzgamos, no entramos al fondo del asunto. Nosotros nos pronunciamos específicamente sobre si se respetan o no los derechos fundamentales. Y sobre ese pronunciamiento queda una duda. Lo que hay que tener en claro es: nosotros nos hemos pronunciado específicamente. ¿Había fundamento o no para variar la condición de comparecencia restringida a prisión preventiva o no? Y hemos dicho: no habían fundamentos suficientes, no estaba acreditado. Vuelva la situación a la anterior. Es decir, los involucrados estaban bajo comparecencia restringida, y esa es la situación actual. Si existieran otros elementos probatorios, si se dieran los requisitos establecidos y el fiscal cumple con su función de acreditar, y el Poder Judicial analiza bajo los estándares constitucionales y del debido proceso y la tutela procesal efectiva, está abierta a cualquier posibilidad. Pero el tema está: cumplamos nuestra responsabilidad en cada momento. Y la situación se ha revertido a la existente antes del pedido, es decir, comparecencia restringida. Yo no tengo por qué orientar el accionar del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Simplemente están expeditos los derechos de todos, Poder Judicial, Fiscalía, pero cumplamos el rol en el marco de la Constitución. Evidentemente puede haber nuevos pedidos, tendrán que ser analizados, pero siempre y cuando esos pedidos funcionarán, siempre y cuando se operen los estándares.